En 1993, Nintendo lanzó un juego en 3 dimensiones. A pesar de que ya había podido jugar a videojuegos 3D en mi ordenador, el resultado de mi MSX era un tanto pobre y lo que había visto por ahí en tiendas y revistas tampoco me apasionaba. Para el gran mercado el 3D no era muy popular y aún así Nintendo creó una obra que apasionó a cientos de miles de jugadores. Pero, ¿qué ocurre si te digo que la gran obra de Miyamoto no es tan de Miyamoto? Que es en realidad el remake casual de un videojuego europeo. Hoy, en vez de retro, Starwing. Os presento a Jeff Sun, una leyenda en mayúsculas de la industria, el primer condecorado de la historia con la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria del videojuego nacional. Un hombre que tuvo su primer ordenador con 12 años, con el que aprendió por su cuenta a programar y que con 16 años fundó Argonaut Software para poder trabajar legalmente como consultor de seguridad para empresas como Acorn, que fue la fabricante del omnipotente BBC Micro, o British Telecom, la todopoderosa compañía telefónica. A los 18 programó su primer juego, Skyline Attack, y fue el coautor de un libro sobre el ordenador Sinclair QL. Pero lo importante para nuestra historia es cuando, con 20 años, publica Star Glider. Lanzado originalmente para Atari ST y Amiga, el juego nos pone a manos de un caza con el que liberar la superficie de un planeta del ejército de robots invasores. Para ello se sirve de gráficos vectoriales, gracias a los cuales podemos desplazarnos en cualquier dirección con completa libertad. El juego iba acompañado de una novela corta que sirve tanto de ambientación como de sistema anticopia y fue un gran éxito, tanto que acabó adaptándose a casi todos los ordenadores de la época, incluyendo máquinas como el Commodore 64 o el ZX Spectrum. Esta repercusión obviamente implica secuela, y en un alarde de originalidad se tituló Star Glider 2. Vale, no es muy original, pero tanto da, porque el juego era mejor en todo. Ahora tenemos gráficos completamente poligonales y tenemos aún más libertad de movimiento, pero ¿cómo es eso posible si la precuela ya nos dejaba volar libremente? Pues haciendo que el campo de juego no solo sea la superficie del planeta. Si encontramos entradas en la superficie, podemos entrar en una red de túneles bajo la corteza del planeta. Podemos salir del planeta y navegar por el sistema solar a nuestra bola, permitiéndonos descender a cualquiera de los planetas presentes. Todos estos escenarios presentan nuevos retos también. La red de túneles esconden sistemas de seguridad que desactivar y el espacio está plagado de piratas espaciales contra los que combatir. Creo que comenzáis a ver muchas similitudes con Starwing, ¿verdad? Pero, ¿cómo pasa a una compañía británica que a duras penas podía pagar a sus empleados a fin de mes a crear una de las franquicias más importantes de la historia de Nintendo? Pues haciendo trampas. En 1989, Nintendo presenta al mundo su apuesta portátil, la Game Boy. Este incluye un sistema antipiratería bastante ingenioso. La palabra Nintendo debe aparecer en un lugar concreto de la pantalla o la máquina se niega a arrancar. Para sortearla, el desarrollador que quiera sacar un juego sin licencia debe usar dicha palabra para que su cartucho funcione, lo cual es una clara violación de su patente y por tanto Nintendo puede denunciar al fabricante del juego. Una forma bastante bien pensada para mantener el control de la fabricación del software. Pero Jeff Sun y su equipo averiguaron cómo funciona y diseñan un método para saltar dicha protección utilizando simplemente una resistencia y un condensador. Así que crearon una demo con gráficos 3D para la Game Boy, y que al encender la consola no salía el logo de Nintendo que todos conocemos, sino el de Argonaut. Ni cortos ni perezosos se presentaron en el stand de Nintendo durante la Consumer Electronics Show y pidieron ver al representante más senior disponible. Este no era otro que Don James, uno de los responsables de conseguir que la NES se convirtiera en un éxito tras el crash del videojuego en Estados Unidos del 83. Y obviamente queda maravillado, tanto por la capacidad de saltarse la protección del sistema, como por la pericia técnica de crear gráficos 3D en una máquina tan limitada. Fijaos si quedó maravillado Don James, que apenas Jeff Sun regresó al Reino Unido, Nintendo le pidió que cogiera el primer vuelo hacia Kioto para ver a alguien. Ese alguien era el presidente de Nintendo, ese alguien era Hiroshi Yamauchi. ¿Y sabéis lo mejor? Que esa no fue la reunión más importante para la historia de Argonaut.
Julio de 1990, Jeff Sand se reúne con varios empleados importantes de Nintendo, entre los que se encuentran Shigeru Miyamoto, Gunpei Yokoi, Genyo Takeda o Hiroshi Yamauchi, para presentar dos demos en 3 dimensiones, una para Game Boy y otra para NES. En dicha reunión, Miyamoto acaba presentando también un prototipo de Pilotwing, expresando su frustración a la hora de manipular los gráficos, así que medio año antes de que la consola se pusiera a la venta por primera vez, los chicos de Argonaut pueden poner las manos encima de un prototipo de Super Nintendo. Haciendo ingeniería inversa, consiguen adaptar su demo 3D para NES a Super NES, pero había un problema. La máquina no estaba diseñada para presentar este tipo de gráficos. ¿Cómo solucionar la papeleta? ¿Con qué cara podían los expertos de esta tecnología presentar una demo que no parecía pintar mucho mejor que lo creado para NES? Aquí entra en juego otra de las habilidades de Sand, su capacidad comercial. Al enseñar la demo técnica, explicó que lo visto era lo máximo que se podría lograr con el hardware, pero que si les dejaban diseñar un chip, podrían acelerar los gráficos 3D de la consola por 10. Esto fue un moco que se tiró a lo loco, no solo no tenía ni idea de si era posible, es que ni tan siquiera habían diseñado nunca un chip 3D. Pero Jeff conocía a algunos de los mejores diseñadores de microchips del Reino Unido, ingenieros que habían pulido sus capacidades creando hardware para los microordenadores de los 80, y les propuso diseñar este chip de una forma que nunca se había hecho antes. Primero iban a crear el software que correría bajo este chip, y luego diseñaron el microprocesador de la manera más eficiente para sus necesidades. ¿Funcionó? El chip salió tan bien que no aceleraba 10 veces la producción de gráficos 3D, lo multiplicaba por 40. Era tan potente que años más tarde, una broma común entre ellos era que la consola era tan solo la fuente de alimentación del chip Super FX, ya que prácticamente todo el código corría a través suyo. Según Sand, este chip es la primera GPU de la historia, aunque es más conocido por convertirse años más tarde en la serie de microprocesadores ARC, porque ARC significa Argonaut RISC Core, pero eso es historia para otro vídeo. Muy bien, tenemos el chip Super FX completado al mismo tiempo que la compañía lanza X en Game Boy, que es el primer juego 3D lanzado para portátil en Japón y del que probablemente te suenen algunos elementos gráficos. Parte del equipo, por petición de Nintendo, se desplaza a Japón, donde algunos de ellos se quedarán durante muchos años a vivir y trabajar, y cuya labor es desarrollar el primer juego que aprovechará este chip, solo que todavía no tienen completamente claro qué es lo que quieren hacer. Estos piensan en algo parecido a lo que ya habían hecho en microordenadores, un Starglider 3, vamos. Pero tras varios prototipos, en un proceso en el que comenzarán a conocer y en ocasiones odiar la forma de trabajar de Miyamoto, el diseñador japonés decide dar un golpe de timón. El objetivo es eliminar toda complejidad y libertad de un juego 3D completo, limitarlo a un pasillo y simplificar sus controles. ¿Locura? No. Porque debemos tener claro una cosa, en aquella época los juegos en 3D eran una minoría y corrían en máquinas generalmente usadas por usuarios muy avanzados. Incluso había una corriente de opinión bastante grande en contra de este tipo de productos, y aunque algunas recreativas comenzaban a sacar músculo de esta tecnología, seguía viéndose como algo diferente. El 2D estaba en su cúspide, el hardware era más potente que nunca, la calidad gráfica era espectacular y las ideas de diseño de jugabilidad estaban más que probadas y perfeccionadas. El diseño de juegos en 3D todavía estaba dando palos de ciego a medida que las máquinas comenzaban a representar estos gráficos de manera tímida. Starwing no fue el primer juego de Super Nintendo en mostrar gráficos poligonales, ya existía, por ejemplo, Race Driving, pero Nintendo no quería que su primera incursión en los videojuegos 3D ahuyentara a los jugadores, más aún habiendo invertido tanto tiempo y dinero en el desarrollo de un chip específico para ello. Por eso, el título se diseñó con una idea en mente, que fuera atractivo para los que jamás en su vida habían tratado con un juego de estas características. Argonaut era una empresa muy técnica. Habían creado sistemas de juego y gráficos jamás ideados en su momento. Starglider o X son claros ejemplos de ello. Nintendo, por su parte, estaba en su apogeo. Eran el rey Midas a la hora de convertir cualquier idea, diseño o locura en un mega éxito a nivel mundial. Por lo que la división de tareas era bastante clara.
Los británicos serían el equipo encargado de crear todo el motor gráfico y enseñar a los japoneses los fundamentos de la programación 3D. La Gran N, por su parte, diseñaría toda la parte creativa del título, incluyendo personajes basados en el folclore japonés. Curiosamente, los personajes están basados en personal de Nintendo. Fox, según algunos en Nintendo, tiene la cara de zorro de Miyamoto. Falco es Tsuyoshi Watanabe, modelador 3D del juego, porque decían que su nariz sobresalía como un pico. Peppy es Katsuya Eguchi, el director del juego, porque tiene la boca como la de una liebre. Sleepy es Yoichi Yamada, productor del título, porque tiene los ojos grandes y en aquel entonces cuidaba un sapo como mascota. Y Andros... Bueno, Takaya Imamura, el diseñador original de los personajes, dice que no puede revelarlo porque es uno de sus jefes. Miyamoto comentó en una entrevista en 1993 que al principio no quería poner personajes al título, pero que volar con compañeros es divertido. Muchos shooters se enfocan en simplemente pasarse el juego. Al añadir estos compañeros, se añade un componente de drama que añade una capa extra. Cuando terminas Star Fox y miras el ending, espero que algunos jugadores se detengan a pensar: mis compañeros se han ido, esparcidos por las esquinas del cosmos. Es como si ahora tienes un recuerdo de haber conseguido algo juntos. Aunque hay algo que sí tenía claro: mientras que Star Wars es una influencia clave, Miyamoto se negaba a tener dramas humanos o una historia profunda o hacer algo realista. Quería un juego de naves que hacían pium pium por el espacio. Para ello se basó en Thunderverse, la serie de marionetas de televisión, y creó una serie de personajes neutrales en cuestión de sexo o de nombre. Y sobra decirlo, pero todo esto le sentó muy bien. De hecho, los propios programadores reconocen que los matamarcianos poligonales de Namco, que estaban pegando fuerte por aquel entonces, influyeron a la hora de diseñar la acción de Starwing, aunque creo que hay mucha más imaginación en este juego de la que se le reconoce. Porque, a ver, estamos hablando de meter tu cartucho en la consola y arrancar con una introducción de película, con esa voz llamando a las tropas, tus naves saliendo en formación de un túnel y esa música cañera arrancando con fuerza, mientras tus compañeros de escuadrón se separan de ti para defender Corneria. Esa intro todavía me pone los pelos de punta cada vez que la veo o recuerdo. Es perfecta. El primer jefe te peina la nave, pasando por encima tuyo para presentarse. Sales del planeta con un ritmo y unas músicas brutales. Al llegar al espacio te metes dentro de la cabina con una animación inesperada. El final de la fase 2 y el inicio de la fase 3 están interconectadas a través de una animación. En esta fase te metías dentro de otras naves más grandes. Cuando llegas a Venom, atacas su estratosfera y luego desciendes al planeta. En otra de las fases estás perdido hasta que encuentras el control del clima, cambiando el objetivo que tenemos marcado. Hay una zona del espacio que es un acuario y no todo es hostil. Hay una autopista de coches y motos voladoras. Hay un planeta que está lleno de seres vivos que te atacan. Cuando pierdes una vida, la animación no es inmediata, sino que responde a lo que ocurre a tu alrededor. Tus compañeros piden ayuda. El puto Andros, y qué menos, los créditos con la mejor música de final de un juego que se ha escrito nunca. ¡Afirmo! Aunque claro, no todo el mundo se flipó tanto como yo. El ejemplo perfecto es el de mi madre, que llamaba Starwing el juego ese de los gráficos feos. Hablemos del juego. Siempre he defendido que parece un remake de Afterburner, aunque con alguna complicación extra. Aun estando encarrilados, el juego nos da cierta libertad a la hora de evitar impactar contra el escenario, desplazarnos por la pantalla, acelerar, frenar y, si podemos, mejorar nuestras armas. Incluso podemos llegar a perder un ala si no tenemos cuidado contra el suelo y los obstáculos del camino, aunque arriesgarse tiene recompensa en forma de power-ups imprescindibles si queremos completar la aventura. La dificultad no se elige como era costumbre mediante un menú que te hace más débil o más fuerte, lo hace mediante la elección de rutas. Y estas tres rutas, a pesar de tener siempre el mismo origen y destino, Corneria y Venom, representando el bien y el mal, presentan un conjunto de fases bien diferenciadas, además de un par de fases secretas que pueden facilitar o complicar la aventura. En cualquier caso, una forma muy original de alargar la vida de este arcade. Y sí, lo llamo arcade porque aquí tu objetivo es hacerte con la máxima puntuación, el 100% de enemigos eliminados en cada una de las fases de la ruta que elijas. Eso sí, el porcentaje suele ser bastante generoso y errar a tu favor. No hay más al respecto, el juego no tiene pilas salvapartidas, así que los récords de cada ruta o el modo entrenamiento son tan solo para ti y tu orgullo personal como jugador.
Si bien gráficamente, incluso a los pocos años de lanzamiento, nos podía ya parecer primitivo, las publicaciones de la época se deshacían en elogios por su fluidez y aspecto sólido. Por eso insisto tanto en esta serie que tenemos que ver los juegos en su momento histórico concreto. No podemos comparar un juego con lo que salió 2 años más adelante, sino con los títulos que habían hasta el momento y los avances que presentaba en su lanzamiento. El aspecto sonoro es también algo que quitaba el hipo, comenzando ya por su presentación cinematográfica, esa nave nodriza que nos pasa por encima con los enemigos pululando por pantalla y la música siniestra y tenebrosa que va subiendo en crescendo hasta acabar con la melodía del título. Esa presentación ya nos da a entender que estamos ante algo muy diferente a lo visto hasta el momento. Aunque la compresión da un poco de risa hoy día, hay que destacar los momentos donde el juego se marca voces digitalizadas. Porque sí, todos recordamos los bip 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 de las partidas, pero en la intro, el mapa y el ending tenemos diálogos hablados. Los efectos de sonido eran más tradicionales, pero encajan a la perfección con el mundo de Starwing, y algunos de ellos, como los impactos contra el suelo o las explosiones, son sobrecogedores. Y dejo para lo último lo mejor, su música. La banda sonora es absolutamente espectacular, tiene fuerza, ritmo, es pegadiza, cada tema encaja perfectamente con el ambiente presentado, ha sido muy influyente y fue el tercer y último trabajo de Hajime Hirasawa, un licenciado en musicología por la Universidad de Osaka y que tan solo estuvo en Nintendo de 1990 a 1992. Y si sois un poco perspicaces, os habréis dado cuenta que se fue un año antes del lanzamiento de Starwing. El tema musical de los créditos es tan espectacular, tan brillante, que por primera vez en la vida me interesé en saber quién era el compositor de la banda sonora. No existía internet por aquel entonces, pero el primer músico de videojuegos del que me aprendí su nombre fue Hirasawa por su trabajo tan sobresaliente. Como podéis ver, Starwing fue una revolución en muchos aspectos, por introducirse Nintendo en el diseño de videojuegos en 3 dimensiones, por primera vez, por trabajar y dejarse influir de forma muy notable por diseñadores no japoneses, por presentar una ambientación y presentación que lo alejaban del videojuego tradicional, y por haber reunido en su equipo a muchos artistas con los que poco trabajaría con ellos en el futuro. La arriesgada apuesta que hicieron al crear Starwing salió de lujo. En junio de 1993, Nintendo anunció que Star Fox había sido el juego más rápidamente vendido de la historia, con 1,7 millones de copias vendidas en Japón y Estados Unidos en marzo de ese mismo año. Normal, viendo cómo las revistas lo arroparon. En Hobby Consolas recibe un 95 y un emocionado de Elf lo describe así de apasionado. Con la ayuda del poderoso chip Super FX ha conseguido demostrar que los videojuegos son el noveno arte y ha convertido una odisea espacial en un espectáculo audiovisual, transformando el frío mundo de los vectores en el más ardiente, emocionante y divertido arcade del momento. Todo esto me hace pensar que Starwing no es un juego, es puro arte. Dudo que alguien sea capaz de superarlo. La revista hermana Nintendo Acción le da la nota más alta en todos sus aspectos, algo que nunca antes ningún juego había recibido en la revista, y lo resume tajantemente: el mejor juego de Super Nintendo. Superjuegos tampoco pierde ocasión de analizarlo, todos los aspectos superan holgadamente los 90 puntos y su analista dedica 6 páginas a analizar a fondo el juego, del que alaba las capacidades técnicas del título. Y una revista poco dada a hablar de consolas es Micromanía, pero su análisis de Starwing es sin duda muy efusivo. Le da nada menos que un 95, y a pesar de su amplia veteranía a la hora de hablar de títulos más complejos para ordenador, lo destaca así de bien. Un juego tan bien programado como este, con unos gráficos tan cuidados, con una animación excelente, con una música tan sugerente, tan bueno, vaya, es digno de verse y de poseer. Muchas veces os costará creer lo que estáis viendo y a lo que estáis jugando. Y no quiero dejar de repasar mi revista de cabecera, Super Play. Analiza importada la versión japonesa, meses antes de su lanzamiento en Estados Unidos y Europa, y le da un 93%. Lo único que critican sus 3 analistas es la baja dificultad del juego, pero el resumen de Jason Brooks es tajante. Simplemente es el shoot 'em up más excitante y compulsivo que he jugado en años.
El legado de este título es obvio, una multitud de secuelas y sobre todo una legión de fans que vamos pidiendo a Nintendo un nuevo juego de la saga cada cierto tiempo. Lo particular de cada nueva iteración es que todas han intentado innovar en algo, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Lylat Wars introdujo las batallas de movimiento libre. Adventures es una especie de Zelda en el universo Star Fox. Command añade un componente más estratégico y un puñado de finales diferentes, uno de los cuales enlaza con el universo F0. Assault incluye mecánicas de shooter en tercera persona. Y finalmente, Zero utiliza la jugabilidad asimétrica del pad de Wii U, tableta que también fue usada para el spin-off Star Fox Guard. Lo más fascinante de todo esto es que muchas de estas novedades jugables venían del cancelado Star Fox 2. Hasta el propio Miyamoto lo admitió cuando iban a lanzar Lylat Wars. Cogimos prestadas varias ideas, el modo libre, el multijugador y los escenarios de Star Wolf vienen todos de Star Fox 2. Diría que un 60% de Star Fox 64 viene del juego original, un 30% de Star Fox 2 y un 10% es completamente nuevo. Hablando de juegos cancelados, no solo la esperada secuela de Argonaut para Super Nintendo sufrió la tijera. Star Fox iba a tener una adaptación para Virtual Boy que se mostró en modo de demo técnica durante la E3 y la CES de invierno de 1995. Por desgracia desapareció sin dejar rastro más allá de un juego similar llamado Red Alert, el cual se ve peor que la demo técnica, o eso dicen los que pudieron verla en directo. De la misma manera que F0 GX tuvo una versión arcade que complementa el juego, llamado F0 AX, Star Fox Assault tuvo una recreativa complementaria en desarrollo. Su lanzamiento estaba previsto para 2004 o 2005, pero se canceló sin dar ninguna explicación. Y el resto de cancelaciones están más pilladas por los pelos, porque no son juegos cancelados de por sí. Star Fox Warriors fue un diseño inicial presentado por Koei Tecmo a Nintendo para crear un nuevo juego de la licencia Warriors en este universo, pero la gran N no quiso dar luz verde al proyecto. Y Star Fox Adventure es en realidad aprovechar el desarrollo cancelado de un proyecto de Rare para Nintendo 64, Dinosaur Planet. Y llegamos al santo grial para frikis como yo. El reloj videojuego de Star Fox. Originalmente se conseguía mediante los cereales Kellogg's y luego tuvo una versión a la venta, al parecer físicamente diferente, que como todo este tipo de juegos estaba ya obsoleto y superado, pero como friki del Star Wing original, ¡lo quiero! Hasta que he visto los precios que corren por eBay. Claro. Starwing es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Es uno de los títulos más aclamados de Nintendo. No fue revolucionario por su técnica o por inventar algo nuevo, lo fue por coger la tecnología existente y darle el espíritu Nintendo. Que la tecnología sirva para potenciar la diversión, y eso lo hace maravillosamente. Starwing me marcó tanto que no puedo mirarlo con imparcialidad. Recordarlo me emociona, su música me estremece y su acción me maravilla. Fue uno de esos juegos que me transportó a otros mundos de la manera más bestia y radical. Su universo me parece que contiene un increíble potencial aún por explorar. Y lo mejor es que no soy el único que siente lo mismo. ¿Sabes que Battletoads existe por culpa del Batman de Tim Burton? Mira este vídeo para saber todo sobre el juego de las ranas más famosas del videojuego después de Frogger.